El olor a aceite y metal viejo impregnaba cada rincón de Talleres Solís, un santuario de motores donde el tiempo parecía haberse detenido. Las herramientas pulidas por décadas de uso colgaban en ordenadas hileras en las paredes, testigos silenciosos del legado familiar. En medio de este caos organizado, un Ford Mustang de 1968, de un reluciente color rojo cereza, parecía una criatura de otro mundo. Su carrocería impecable reflejaba la luz tenue que se filtraba por las ventanas sucias. Un diamante en un taller de carbón. De él descendió Ricardo, un hombre cuyo traje a la medida costaba más que la mayoría de los motores del lugar. Su mirada recorrió el espacio con una mueca de disgusto, sus zapatos de diseñador evitando con cuidado los charcos de grasa en el suelo de cemento. Su impaciencia era palpable, una energía nerviosa que chocaba violentamente con la calma metódica del taller, un lugar donde la prisa era el primer síntoma de un trabajo mal hecho. Sus ojos, acostumbrados a la frialdad de las salas de juntas, buscaron una figura de autoridad, alguien que reflejara su propio estatus. Ignoró por completo a la mujer joven que, de espaldas, se inclinaba sobre un motor abierto, sus manos moviéndose con una precisión quirúrgica. Vio a Luis, un hombre mayor de rostro curtido por el tiempo, barriendo virutas de metal en una esquina, y asumió que él era un simple ayudante. Ricardo carraspeó, un sonido agudo y demandante. «Disculpe, busco al mecánico a cargo», dijo, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Elena se detuvo, dejando una llave inglesa sobre un trapo limpio. Se giró lentamente, sus ojos claros y directos encontrando los de Ricardo. Había una mancha de grasa en su mejilla, una medalla de honor en su mundo, pero una marca de inferioridad en el de él. La pregunta flotó en el aire, cargada de una presunción que envenenaba el ambiente. «Soy yo», respondió Elena, su voz tranquila pero firme, sin un ápice de disculpa. «Soy la jefa de mecánicos y la dueña». Un silencio denso se apoderó del taller, solo roto por el goteo lejano de aceite. Ricardo la miró de arriba a abajo, una sonrisa burlona curvando sus labios. La incredulidad en su rostro se transformó rápidamente en un desprecio abierto y audible. «¿Tú, mecánica? No me hagas reír», soltó, el tono cargado de un sexismo tan casual como hiriente. «Vamos, niña, no tengo tiempo para juegos. ¿Dónde está el hombre que dirige este lugar?» La humillación fue como una bofetada. Elena no parpadeó. Sintió el calor subirle por el cuello, pero su expresión se mantuvo impasible. Una máscara de profesionalismo forjada a través de innumerables ofensas similares. A su lado, Luis dejó de barrer, su mandíbula tensa. El insulto no solo había sido para ella, sino para el legado de su padre, para el nombre del taller. Ricardo sacó su teléfono, listo para llamar a una grúa y abandonar ese lugar que consideraba una pérdida de tiempo. Su preciado Mustang merecía algo mejor, pensó, no las manos de una chica que jugaba a ser mecánica. ¿Cómo podía confiarle el corazón de su auto a alguien así? Estaba a punto de marcar cuando la voz grave de Luis cortó el silencio. «Dale una chance, Ricardo. Es la mejor que hay». No era una súplica, sino una declaración de hechos. Ricardo se detuvo, su dedo flotando sobre la pantalla. Miró a Luis, cuya expresión seria no dejaba lugar a dudas, y luego a Elena, que lo observaba en silencio, esperando su decisión sin ofrecer ni una sola palabra para convencerlo. La desesperación luchó contra su arrogancia. Con un gruñido de frustración, guardó el teléfono, y con un gesto de desdén, arrojó las llaves del Mustang sobre el banco de trabajo. El sonido metálico y seco resonó como un desafío. «Tienes hasta mañana», sentenció, antes de darse la vuelta sin esperar respuesta. Cuando el eco de la puerta al cerrarse se desvaneció, el taller se hundió en un silencio denso, cargado de la ofensa no expresada. Las llaves del Mustang yacían sobre el banco de trabajo, un trofeo de arrogancia abandonado. Elena no miró a Luis, no buscó consuelo ni validación. Sus hombros, que se habían tensado bajo el peso del insulto, se relajaron, no con resignación, sino con la calma de quien se prepara para una tarea conocida. Se acercó al vehículo, no como a un objeto de un cliente despreciable, sino como un médico se acerca a un paciente incomprendido. Sus dedos rozaron la fría pintura roja, un gesto no de admiración, sino de diagnóstico. En ese toque había una promesa silenciosa, no lo hacía por él, sino por el alma de metal que sufría en silencio.
La humillación se disolvía, reemplazada por una concentración pura, una fuerza tranquila que emanaba de su interior, y llenaba el espacio vacío dejado por la partida de Ricardo. Con un movimiento fluido y económico, liberó el pestillo del capó. El pesado metal se elevó con un suave quejido, revelando el corazón de la bestia, un motor V8, que, a pesar de su silencio forzado, aún conservaba un aura de poder latente. Para un ojo inexperto, era un laberinto de cables, mangueras y cromo. Para Elena, era un mapa de venas y arterias, un sistema complejo, con una historia que contar. El olor a gasolina no quemada, y aceite estancado, le habló antes que cualquier otra cosa. Sus manos se cernieron sobre el motor, sin tocarlo todavía, como si estuviera sintiendo su campo de energía, su temperatura, los puntos de dolor ocultos a la vista. No había prisa en sus gestos, solo una reverencia por la maquinaria, una comprensión profunda de que cada pieza, por pequeña que fuera, tenía un propósito y una voz. En ese momento, ella no era una mecánica, era una traductora de un lenguaje olvidado. Luis se acercó, su rostro una mezcla de lealtad y preocupación. «Mija, no tienes que hacer esto, no por alguien como él», dijo en voz baja, su tono protector. Elena no apartó la vista del motor. En lugar de responder, simplemente levantó un dedo y señaló una abrazadera de aspecto moderno que sujetaba un viejo conducto de combustible. El metal brillante de la pieza nueva contrastaba torpemente con la pátina del resto de los componentes. Era un detalle minúsculo, casi imperceptible, pero su dedo índice lo señaló con una certeza absoluta. Luis entrecerró los ojos, comprendiendo al instante. No era una simple reparación, era un error de otro taller, una solución fácil que había ignorado la armonía del conjunto. Su gesto fue su única respuesta, una declaración de competencia que valía más que 1000 palabras. La conversación había terminado antes de empezar. El desafío ya no era de Ricardo, era de ella contra la ignorancia. «Dale marcha, Luis, solo un toque», pidió Elena, su voz apenas un susurro. Se posicionó a un lado del motor, cerrando parcialmente los ojos, inclinando la cabeza como un músico afinando un instrumento. Luis giró la llave desde el interior del auto. El motor de arranque gimió, seguido de una tos seca y metálica. Hubo un intento de ignición, un estallido ahogado que murió tan rápido como nació, dejando tras de sí un temblor agónico que recorrió todo el chasis. Para cualquiera, era el sonido del fracaso. Para Elena, era una confesión completa. Escuchó el desequilibrio en la compresión, la vacilación en la chispa, la súplica del carburador por una mezcla que no llegaba. Cada sonido disonante era una sílaba en una frase que le contaba exactamente dónde residía la herida. El silencio que siguió no estaba vacío. Vibraba con la información que acababa de recibir. El diagnóstico estaba hecho. Con los ojos aún cerrados, se quedó inmóvil por un instante. El ruido exterior del taller, el goteo de un grifo lejano, el zumbido de una lámpara fluorescente, todo se desvaneció. En su mente, reconstruyó el sonido de la falla, lo ralentizó, lo diseccionó en capas. Era su don, el legado de su padre, la capacidad de ver con los oídos. Podía sentir el flujo interrumpido, visualizar la pieza que vibraba fuera de sincronía, el pequeño componente que se había rendido bajo la presión del tiempo y las reparaciones descuidadas. No necesitaba un escáner computarizado ni diagramas complejos. Su experiencia y su intuición eran sus herramientas más afiladas. El desprecio de Ricardo se había convertido en un ruido de fondo irrelevante, ahogado por la claridad abrumadora de lo que el Mustang le estaba diciendo. Lentamente, abrió los ojos, y en ellos no había duda, solo la certeza tranquila de quien conoce el camino. Se dio la vuelta, y caminó hacia el tablero de herramientas de su padre. Sus manos, que momentos antes parecían flotar en el aire, ahora se movían con un propósito inquebrantable. Pasó de largo sobre las llaves neumáticas y los modernos aparatos de diagnóstico. Sus dedos buscaron en la ordenada colección de herramientas manuales, cada una en su lugar, pulida por el uso y el tiempo. No agarró una caja entera, ni siquiera un juego. Seleccionó una única llave de boca, una pequeña y delgada pieza de acero forjado cuyo mango estaba gastado por el agarre de una sola mano durante décadas. La sostuvo por un momento,
sintiendo su peso familiar, su equilibrio perfecto. Era la herramienta precisa para un trabajo preciso. Este simple acto era una manifestación de su filosofía. La fuerza bruta era para los principiantes. La verdadera maestría residía en la precisión y el conocimiento. Con esa única herramienta en la mano, regresó al auto. Su trabajo comenzó. No hubo golpes de martillo ni el estruendo de piezas cayendo al suelo. Sus movimientos eran los de una cirujana en un quirófano. El suave chasquido metálico de la llave al encajar en la tuerca. El leve chirrido del metal al ceder bajo una presión perfectamente calibrada. El cuidado con el que desconectaba una manguera vieja. Cada acción era deliberada, eficiente y respetuosa. La grasa que manchaba sus manos no era suciedad, sino parte del diálogo con la máquina. Estaba desmantelando las capas superficiales, ignorando las reparaciones fallidas de otros para llegar al problema original, a la causa raíz que todos los demás habían pasado por alto. El taller se llenó de un ritmo constante y metódico. El sonido del verdadero trabajo. Una meditación en movimiento que contrastaba violentamente con la impaciencia febril que Ricardo había traído consigo. Desde el otro lado del taller, Luis había reanudado su barrido, pero sus ojos nunca se apartaron de ella por mucho tiempo. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Había visto esta escena innumerables veces, primero con el padre de Elena y ahora con ella. Era el mismo ballet de concentración y habilidad. Sabía que no debía interrumpir, que no debía ofrecer ayuda a menos que se la pidieran. Su papel era ser testigo, mantener el santuario en orden para que la magia pudiera ocurrir. Su confianza en ella era tan sólida y silenciosa como el yunque que descansaba en la esquina. No era solo la confianza en su habilidad, sino en su carácter. Sabía que el insulto de Ricardo no la había debilitado, al contrario, lo había convertido en combustible, afilando su enfoque hasta convertirlo en una punta de lanza. En su mano, la llave de su padre se sentía como una extensión de su propia voluntad. Recordó cómo él enseñó a sentir la tensión de un tornillo, a saber, por el tacto, cuándo estaba lo suficientemente apretado, sin necesidad de un torquímetro. Las máquinas hablan, Elena, solo tienes que aprender a escuchar, le decía, mientras sus pequeñas manos infantiles intentaban imitar las suyas. Esa herramienta no era solo un pedazo de metal. Era un conducto de memoria. Un vínculo tangible con el hombre que le había enseñado que el valor no se mide por la apariencia, sino por la integridad del trabajo realizado. Cada giro de la muñeca era un homenaje a su legado, una reafirmación de su propia identidad en un mundo que constantemente intentaba negársela. Estaba reparando más que un auto, estaba defendiendo su historia. Finalmente, retiró una pieza del sistema de combustible, una bomba de aspecto relativamente nuevo y brillante. Al examinarla, notó marcas de herramientas en los lugares equivocados, una junta mal colocada. Era el trabajo de un mecánico apresurado, alguien que había reemplazado una pieza costosa siguiendo el manual, sin entender el problema real. Era la solución de un técnico, no de un artesano. Con un suspiro casi inaudible, la dejó a un lado sobre un trapo limpio. Este era el señuelo, la pista falsa que había engañado a los talleres de lujo. Habían tratado el síntoma, pero habían ignorado por completo la enfermedad. Elena sabía que el verdadero culpable se escondía más adentro, una pieza más vieja, más humilde y mucho más crucial, oculta bajo capas de soluciones modernas e ineficaces. Con la bomba de combustible fuera del camino, una parte más antigua del motor quedó expuesta. Allí, acurrucado en la sombra, estaba el carburador original, una pieza de ingeniería que la mayoría de los mecánicos modernos ni siquiera sabrían cómo ajustar. Lo limpió suavemente con un paño, revelando el metal opaco por los años. Sus ojos recorrieron sus contornos, sus conexiones, sus delicados mecanismos. Y entonces lo vio. No era una rotura dramática ni una falla evidente. Era una fisura minúscula, fina como un cabello, en una pequeña palanca de latón dentro del mecanismo del acelerador. Una herida de fatiga, invisible para cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Una sonrisa de pura satisfacción profesional iluminó su rostro por un segundo. No era una sonrisa de triunfo, sino de entendimiento. Había encontrado el origen del dolor. El misterio estaba resuelto. A la mañana siguiente, el sol de la mañana entraba por las altas ventanas del taller,
cortando el aire polvoriento con rayos de luz dura y fría. Ricardo irrumpió sin llamar, su silueta recortada contra la entrada abierta. Su impaciencia era una fuerza tangible que perturbó la paz metódica del lugar. No vino con una pizca de esperanza, sino con la certeza de que su escepticismo había sido justificado. Sus ojos, afilados y críticos, barrieron el espacio, buscando pruebas de incompetencia. El Mustang seguía en el mismo lugar, con el capó abierto como una herida que no se había cerrado. Para él, era la confirmación visual de que había perdido 24 horas. Se dirigió hacia Elena, no para preguntar, sino para sentenciar. Su rostro era una máscara de desdén, preparado para lanzar el golpe de gracia a lo que consideraba una farsa ridícula y una pérdida de su valioso tiempo. Se detuvo justo al lado de ella. Elena estaba inclinada sobre el banco de trabajo, puliendo con un paño suave una diminuta pieza de latón que había fabricado. Ricardo ignoró por completo la delicadeza de su labor. ¿Y bien?, espetó, su voz cortante como un trozo de metal afilado. ¿Terminaste de jugar a la casita con las herramientas de tu papi, o necesitas más tiempo para llamar a un hombre de verdad? El insulto fue deliberado, diseñado para herirla donde más le importaba, en su legado y su identidad. Elena no levantó la vista de inmediato. Continuó su movimiento circular, lento y preciso, hasta que la pieza de latón brilló bajo la luz. Solo entonces se detuvo, dejó la pieza sobre un trapo limpio y se giró para mirarlo. Su calma era una muralla de piedra contra la que las olas de su arrogancia se estrellaban sin efecto, lo que solo sirvió para enfurecerlo aún más. Sabía que esto era una pérdida de tiempo, continuó Ricardo, su voz subiendo de volumen, llenando cada rincón del taller. Sacó su teléfono móvil con un gesto teatral. Ya he llamado a una grúa de plataforma. Viene de un concesionario de verdad, uno con mecánicos certificados. No, esto. Hizo un gesto despectivo con la mano, abarcando el taller, el legado de décadas de trabajo honesto. La amenaza colgaba en el aire, pesada y humillante. No solo estaba retirando su auto, estaba intentando borrar la legitimidad del taller, invalidar su existencia con una sola llamada telefónica. Luis, que estaba engrasando una cadena en la esquina, se detuvo, su cuerpo tenso como un resorte. Sus ojos oscuros se clavaron en Ricardo, una advertencia silenciosa que el ejecutivo, en su ceguera, no supo ver. Elena permaneció inmóvil, dejando que sus palabras se asentaran como polvo tóxico. Convencido de su victoria inminente, Ricardo decidió añadir un último acto de crueldad. Su rostro se suavizó en una sonrisa condescendiente, la clase de sonrisa que se reserva para un niño que ha fallado en una tarea simple. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de diseñador y sacó un fajo de billetes. Sin contarlos, los arrojó sobre el banco de trabajo, esparciéndolos sobre las herramientas limpias y ordenadas. «Toma», dijo, su tono cargado de una falsa generosidad que era más insultante que cualquier grito. «Por las molestias. Para que te compres algo bonito. Claramente, esto no es lo tuyo». El dinero, símbolo de su poder y de su mundo, era una profanación en el santuario de Elena. No era un pago, era un despido, una forma de decirle que su esfuerzo no tenía valor y que su dignidad podía comprarse y desecharse. El silencio que siguió fue profundo y resonante. Elena miró los billetes esparcidos, luego levantó la vista hacia el rostro de Ricardo, cuya expresión era de pura y satisfecha superioridad. Un torbellino de emociones se arremolinó dentro de ella. La furia ardiente, el dolor sordo de la injusticia repetida, la fatiga de tener que demostrar su valía una y otra vez. El público podía sentir la presión acumulándose, esperando la explosión. Pero la explosión nunca llegó. En lugar de eso, Elena hizo algo que desarmó por completo a Ricardo. Lentamente, se acercó al fregadero, abrió el grifo y se lavó las manos, quitándose cualquier rastro de grasa. Luego, con la misma calma deliberada, se secó las manos en un trapo limpio, se dio la vuelta y le dio la espalda a él y a su dinero. Caminando de regreso hacia el motor del Mustang, sin decir una sola palabra. La falta de reacción la dejó perplejo. Esperaba lágrimas, gritos, una confrontación que validara su poder.
Su indiferencia silenciosa era un lenguaje que no entendía, y por lo tanto, lo asustaba. «Como quieras», ladró, su voz teñida de una frustración que no podía ocultar. «Estás acabada. Me aseguraré de que cada club de autos clásicos de la ciudad sepa que este lugar es una estafa dirigida por una niña incompetente». Su amenaza era su último recurso, el arma de un hombre que se da cuenta de que ha perdido el control de la narrativa. Creyendo firmemente que había ganado la batalla, se dirigió hacia la salida, sus pasos resonando con una falsa confianza. Estaba convencido de que la llegada de la grúa sería el acto final, su victoria pública y definitiva sobre la insolencia de esa mujer. El taller, en su mente, ya era una reliquia condenada al olvido. Justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta, un sonido lo detuvo. No era un ruido fuerte, sino un pequeño y preciso clic metálico. Se giró, casi a regañadientes, y lo que vio lo dejó helado. Elena no estaba llorando ni mirando los billetes con desesperación. Estaba inclinada sobre el motor, y en su mano sostenía la pequeña pieza de latón que había estado puliendo. Con un movimiento firme y seguro, la había encajado en su lugar dentro del carburador. No había duda en sus gestos, solo la certeza de alguien que conoce cada milímetro de su oficio. Ricardo no entendía la mecánica de lo que acababa de presenciar, pero el aura de absoluta competencia que emanaba de ella en ese momento, plantó una minúscula semilla de duda en su arrogante corazón. Por primera vez, una pregunta incómoda se abrió paso en su mente, ¿y si se había equivocado? Con la pieza de latón asegurada en su lugar, Elena no le dedicó ni una sola mirada a Ricardo. Él permanecía congelado junto a la puerta, su mano todavía sobre el pomo, la amenaza que acababa de proferir disolviéndose en el aire denso del taller. Esperaba una reacción, una súplica, tal vez incluso lágrimas de frustración que validaran su poder. Lo que recibió fue mucho más desconcertante. Un silencio absoluto. Una indiferencia tan profunda que lo borraba por completo de la ecuación. Su trabajo continuaba como si él no fuera más que una sombra pasajera. Un fantasma sin importancia en su santuario de metal y aceite. Esa calma imperturbable, esa concentración inquebrantable, fue el primer golpe real a su armadura de arrogancia. Un golpe sordo y profundo que lo dejó sin aliento y cuestionando la solidez del suelo bajo sus pies. Sin prisa, Elena se estiró y tomó un destornillador de cabeza plana, uno con el mango de madera oscurecido por décadas de uso. Regresó al motor, y con una delicadeza que contradecía la rudeza del entorno, realizó un ajuste minúsculo en un tornillo del carburador. Sus movimientos no eran los de alguien que prueba suerte, eran los de una música afinando un instrumento invaluable. Giró el tornillo un octavo de vuelta a la derecha, se detuvo. Escuchó un sonido que solo ella podía oír en el silencio, y luego lo devolvió una fracción de milímetro. Era un diálogo sin palabras entre ella y la máquina, una conversación íntima en un lenguaje que Ricardo, con todo su poder y su dinero, nunca podría comprender. Cada gesto era una declaración de maestría, una prueba silenciosa que desmantelaba su desprecio pieza por pieza. El sonido de sus herramientas era casi una melodía. El suave chirrido del metal al ser ajustado, el chasquido sutil de una manguera reconectada en su lugar, el roce del trapo sobre el cromo. No había golpes violentos ni ruidos de frustración. Era una sinfonía de precisión, una coreografía de eficiencia, que hablaba de un conocimiento profundo y orgánico. Ricardo, un hombre cuyo éxito en el mundo corporativo dependía de identificar la eficiencia y la competencia, reconoció instintivamente la firma de un verdadero experto. La disonancia cognitiva lo golpeó con fuerza. La imagen que veía, la de una joven mujer con grasa en la mejilla, chocaba violentamente con la evidencia innegable de la maestría que sus sentidos le estaban transmitiendo. La certeza que lo había impulsado hasta ese momento comenzó a resquebrajarse. Desde su rincón, Luis actuaba como un ancla de normalidad en medio de la creciente tensión. Había dejado de barrer y ahora organizaba un juego de llaves en el panel de herramientas, colocándolas en sus siluetas designadas con una calma metódica. No miraba directamente a Elena, pero su presencia era un muro de apoyo silencioso. Cada una de sus acciones, por mundanas que parecieran, transmitía un mensaje claro a Ricardo. Aquí, en este lugar,
confiamos en el proceso. Confiamos en ella. Su fe inquebrantable en Elena era más elocuente que cualquier defensa verbal. Era la calma de un hombre que ya conoce el final de la historia y simplemente está esperando a que los demás personajes se pongan al día. Una tranquilidad que solo aumentaba el nerviosismo creciente del ejecutivo. Elena se movió con una gracia económica alrededor del compartimiento del motor. Sus manos revisaron cada cable, cada conexión, cada manguera, no como si buscara un error, sino como si estuviera despertando suavemente cada componente del auto. Era un ritual, una bendición final antes de la resurrección. Cada toque era seguro y deliberado, una caricia que parecía infundir vida en el metal inerte. Observarla era como ver a un artista dar los toques finales a su obra maestra. La furia y la humillación que Ricardo había arrojado sobre ella parecían haber sido absorbidas por el taller, y transformadas en una concentración pura y afilada como el acero. Él ya no era el antagonista en su historia, se había convertido en un simple espectador irrelevante. Incapaz de irse, pero demasiado orgulloso para admitir su error, Ricardo dio un paso vacilante hacia el interior del taller, alejándose de la seguridad de la puerta. La llamada a la grúa, que antes le había parecido un movimiento de poder definitivo, ahora se sentía como una estupidez monumental, un acto de arrogancia que estaba a punto de explotarle en la cara. Se imaginó la escena, la enorme grúa llegando, el conductor preguntando por el auto averiado, y él teniendo que explicar que tal vez, solo tal vez, se había precipitado. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Por primera vez en muchos años, se sintió pequeño, un intruso en un mundo cuyas reglas y jerarquías no entendía y había subestimado peligrosamente. Con un clic metálico que resonó en el silencio, Elena cerró la carcasa del filtro de aire sobre el carburador. El trabajo bajo el capó había terminado. Se enderezó, y en lugar de mirar a Ricardo, se limpió las manos en un trapo limpio. Un gesto de finalidad que selló el momento. Su total indiferencia hacia él era más poderosa que cualquier insulto que pudiera haberle devuelto. Lo había despojado de su importancia, reduciéndolo a un mueble más en el taller. Para ella, el desafío nunca había sido él, siempre fue la máquina. Y ahora que había resuelto el rompecabezas, él simplemente había dejado de existir en su campo de visión. Esta anulación silenciosa fue la humillación más profunda de todas. Luego, caminó hacia el lado del conductor. Ricardo contuvo la respiración, esperando que se subiera y girara la llave. Pero ella no lo hizo. Se detuvo junto a la puerta abierta y se inclinó, su cuerpo parcialmente dentro del habitáculo. Su mano derecha cerniéndose sobre el interruptor de encendido. Las llaves del Mustang, su símbolo de estatus, colgaban allí, esperando su orden. Era una pausa dramática, un momento suspendido en el tiempo que estiró los nervios de Ricardo, hasta el punto de ruptura. No era un acto teatral para él. Era su propio momento de concentración, un último instante para asegurarse de que todo estaba en perfecta armonía, antes de pedirle al corazón del auto que volviera a latir. El mundo de Ricardo se estaba desmoronando desde adentro. Cada uno de sus prejuicios, cada una de sus cómodas certezas sobre cómo funcionaba el mundo, se estaban revelando como los cimientos podridos de un edificio a punto de colapsar. La mujer que había descartado como una niña jugando, poseía una autoridad y una competencia que él nunca había encontrado en sus pulcras salas de juntas. La grasa en sus manos ya no parecía suciedad, sino la marca de un conocimiento tangible y real. El taller, que le había parecido un lugar sucio y anticuado, ahora se sentía como un templo, un lugar de verdadera creación, y él era el hereje que había venido a profanarlo. En un gesto que Ricardo casi se pierde, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Luis al otro lado del taller. Le dio un asentimiento casi imperceptible, una comunicación silenciosa que abarcaba años de confianza y respeto mutuo. «¿Está listo?», parecía decir ese simple gesto. Luis respondió con una leve sonrisa, la primera que Ricardo le había visto. Fue un intercambio de apenas un segundo, pero en él se solidificó una alianza de la que Ricardo estaba irrevocablemente excluido. Se sintió como un niño mirando a través de una ventana a dos adultos compartiendo un secreto. En ese instante, comprendió que el poder en esa habitación nunca había residido en su cartera, sino en las manos de ella,
y en la historia compartida que llenaba ese espacio. Justo antes de tocar la llave, Elena cerró los ojos. Por un instante, el único movimiento en el taller fue el de las partículas de polvo bailando en los rayos de sol. Parecía estar escuchando algo, no con sus oídos, sino con todo su ser. Quizás estaba repasando mentalmente cada paso que había dado, cada tornillo que había girado, cada conexión que había asegurado. O tal vez, como le había enseñado su padre, simplemente estaba escuchando el silencio del auto, sintiendo su disposición a volver a la vida. Era un momento de profunda conexión entre la creadora y su creación, un instante de quietud sagrada que precedía al milagro. Ricardo sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo, un asombro genuino. Sintió un impulso abrumador de hablar, de romper el hechizo. Quería gritar, «¡Espera!», pero no sabía por qué. ¿Quería detenerla para evitar la posible confirmación de su error? ¿O quería retrasar el momento para prepararse para la inminente vergüenza? Su voz, el instrumento de su poder, lo abandonó. Se quedó mudo, un prisionero de su propia arrogancia, obligado a ser testigo del veredicto que él mismo había provocado. Su control sobre la situación se había desvanecido por completo. Ya no era el cliente poderoso que dictaba los términos, era un acusado en la corte de la competencia, esperando silenciosamente la sentencia que sabía que merecía. El silencio del taller se había convertido en su celda. Finalmente, su mano se cerró sobre la llave. La cámara de la mente de Ricardo se enfocó en ese detalle, los nudillos limpios pero con cicatrices, la determinación en el agarre, la ausencia total de temblor. Era la mano de alguien que no tiene dudas, que confía plenamente en su trabajo. Esa simple imagen transmitía más confianza y autoridad que todos los trajes caros y los discursos de negocios de Ricardo. En esa mano residía un poder diferente, un poder ganado a través del esfuerzo, la dedicación y un talento innegable. Un poder que no se podía comprar, heredar ni fingir. Y en ese momento Ricardo sintió una envidia amarga y profunda por esa certeza que ella poseía. Un rayo de sol atravesó una de las ventanas sucias e iluminó el fajo de billetes que yacía desordenado sobre el banco de trabajo. El dinero que él había arrojado como un arma de humillación, ahora parecía vulgar y patético. Era un monumento a su ignorancia, una ofrenda inútil, en un altar donde la única moneda de valor era el conocimiento. Los billetes verdes parecían marchitos y sin vida, en comparación con el brillo del acero pulido de las herramientas que los rodeaban. Se dio cuenta de que había intentado resolver un problema de alma con dinero. El error fundamental de un hombre que había olvidado que no todo en el mundo tiene un precio. La vergüenza lo inundó como una marea caliente. Elena exhaló lentamente. Fue un sonido apenas audible, pero en el silencio tenso del taller, sonó como un suspiro que liberaba toda la presión acumulada. Era la calma antes de la tormenta, la quietud del ojo del huracán. En esa exhalación, pareció deshacerse del peso de la ofensa, del escepticismo, de la necesidad de demostrar algo. Ya no lo hacía por él, ni siquiera por el legado de su padre. Lo hacía por ella misma, por la pura satisfacción de resolver un problema hermoso y complejo, por el placer de devolver el orden al caos. Era su arte, y este era el momento de la revelación. La anticipación en el aire era tan densa, que se podía sentir en la piel. De repente, un sonido agudo y lejano rompió la quietud, la bocina de un vehículo grande sonando en la calle. La grúa. Había llegado. Ricardo se encogió como si lo hubieran golpeado. El mundo exterior, su mundo, venía a reclamarlo, y a exponer su estupidez a la luz del día. El tiempo se había acabado. Su última vía de escape, su plan de contingencia para mantener su orgullo intacto, se había convertido en el heraldo de su humillación pública. Miró a Elena con una desesperación silenciosa. Una súplica no expresada para que actuara, para que hiciera algo que reescribiera el final humillante que él mismo había puesto en marcha. Los ojos de Elena se abrieron. No había en ellos ni triunfo ni rencor, solo una claridad serena y una concentración absoluta. Su mirada estaba fija en el parabrisas, en el camino que se abría más allá del taller. No le concedió a Ricardo la satisfacción de una mirada, ni siquiera una de desprecio. Su interacción con él había terminado. Su única preocupación ahora era la máquina que tenía ante sí.
el paciente que había curado y que estaba a punto de dar su primer aliento renovado. Para ella, el drama humano era un ruido de fondo, una distracción innecesaria del verdadero trabajo que importaba. Con un movimiento suave y continuo, giró la llave en el encendido. No hubo vacilación ni un atisbo de duda. Fue un acto de fe absoluta, la culminación de su diagnóstico, su artesanía y su intuición. Era la firma final en su obra, una declaración de que su trabajo estaba completo y era perfecto. El gesto fue tan seguro, tan lleno de una autoridad tranquila, que incluso antes de que ocurriera nada, Ricardo supo que había perdido. Había apostado contra la casa y la casa siempre gana, especialmente cuando la casa está construida sobre cimientos de verdadero talento y dedicación inquebrantable. El sonido del motor de arranque llenó el taller. Pero esta vez, no era el gemido agónico y laborioso de antes. Era un zumbido limpio, enérgico y saludable. Un sonido corto y lleno de propósito que indicaba que cada cilindro, cada pistón, cada componente eléctrico estaba perfectamente sincronizado, listo para entrar en acción al unísono. Era el sonido de la promesa, el preludio de la potencia. El breve instante que duró ese zumbido fue suficiente para borrar cualquier duda residual en la mente de Ricardo. Ya no se trataba de si el coche arrancaría, sino de cuán gloriosamente lo haría. Ricardo se preparó para el impacto. Una parte de él, la parte más pequeña y mezquina, todavía albergaba una esperanza desesperada de que el motor tosiera, fallara y muriera, devolviéndolo a un mundo que entendía. Un mundo donde él tenía razón. El fracaso de ella sería doloroso de presenciar, pero le permitiría aferrarse a los restos de su visión del mundo. Un éxito rotundo, por otro lado, significaría la aniquilación total de su ego, la demolición de las creencias sobre las que había construido su identidad. Se encontró para su propia sorpresa y horror, rezando por el fracaso, porque la alternativa era una verdad demasiado abrumadora para contemplar. Después del breve zumbido del motor de arranque, un silencio de una fracción de segundo se apoderó del taller. Fue un vacío absoluto, una pausa cargada de un potencial infinito. En ese instante suspendido, todo el conflicto de la historia, la arrogancia contra la habilidad, el prejuicio contra la verdad, el poder del dinero contra el poder del conocimiento, todo se concentró, esperando ser resuelto. El equilibrio de poder ya no estaba cambiando. Se había invertido por completo. Elena, sin haber dicho una palabra, tenía el control total. Ricardo era simplemente un espectador de su propio juicio, esperando el veredicto que el rugido del motor estaba a punto de entregar. Y entonces, ocurrió. No con un estallido, sino con la fluidez de un río que encuentra su cauce. El giro de la llave fue un movimiento único, sin vacilación. El motor de arranque zumbó por menos de un segundo. Un sonido limpio y lleno de propósito que cortó el aire denso del taller. No hubo tos, ni quejido ni la más mínima duda en el metal. Fue la respuesta inmediata de un sistema en perfecta armonía, un cuerpo sano respondiendo al primer llamado. En ese instante, antes de que el verdadero sonido llegara, el tiempo pareció estirarse. Ricardo contuvo la respiración, su corazón martillando contra sus costillas, atrapado en el limbo entre su arrogancia y la verdad inminente. El silencio se tensó, una cuerda de violín a punto de ser tocada, y en ese vacío resonó la autoridad silenciosa de la mujer que había despreciado, una autoridad que no necesitaba palabras para manifestarse. Lo que siguió no fue un arranque, fue una resurrección. Un rugido profundo, gutural y absolutamente perfecto brotó del corazón del Mustang, llenó cada centímetro cúbico del taller, haciendo vibrar las herramientas en las paredes y el suelo de cemento bajo los pies de Ricardo. No era el estruendo caótico de un motor forzado, sino la sinfonía controlada de 8 cilindros despertando al unísono, una melodía de potencia pura, limpia y estable. El sonido era un testimonio innegable. Una prueba de valor que demolía cada palabra de desprecio, cada gesto de condescendencia. Era la voz del auto, liberada por las manos de Elena, y cantaba una canción de maestría, que Ricardo, en toda su vida de adquisiciones y dominio, nunca había escuchado. Era el sonido de la verdad, y era ensordecedor.
Ricardo retrocedió un paso, un movimiento involuntario, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Sus ojos, normalmente agudos y calculadores, se abrieron de par en par, despojados de toda su arrogancia. La incredulidad luchaba en su rostro con una naciente ola de asombro. Su mandíbula se aflojó, su boca se entreabrió ligeramente. El ejecutivo impecable, el hombre que siempre tenía el control, se había desvanecido, reemplazado por un simple testigo de un milagro que no podía comprender. El rugido del motor no solo había llenado el aire, sino que había vaciado su mente de todas sus certezas. La imagen de Elena, tranquila al volante, y el sonido atronador del poder que ella había desatado, crearon una disonancia cognitiva tan violenta que lo dejó paralizado, mudo y completamente expuesto en su ignorancia. Elena no apagó el motor de inmediato. Con una calma casi casual, apoyó su mano en el volante y pisó suavemente el acelerador. El rugido se intensificó, convirtiéndose en un gruñido poderoso y parejo, una demostración de fuerza controlada. Cada nota del escape era perfecta, sin fallos, sin vacilaciones. El motor respondía a su más mínimo toque con una obediencia absoluta, como una criatura leal a su salvadora. Era un diálogo entre ella y la máquina, y Ricardo era un intruso escuchando una conversación íntima. No había triunfo en el rostro de Elena, solo la concentración de una doctora escuchando los latidos de un corazón que acababa de revivir. Dejó que el motor hablara por ella, que contara la historia de su habilidad con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar, prolongando la agonía de la revelación para el hombre que la había juzgado. Con un suave giro de la muñeca, cortó el encendido. El rugido cesó tan abruptamente como había comenzado, y un silencio profundo y pesado se precipitó sobre el taller. Era un silencio diferente al de antes. Ya no estaba cargado de tensión, sino de un veredicto final e irrevocable. El eco del motor aún parecía vibrar en los huesos, pero el vacío que dejó era lo que realmente resonaba. En ese silencio, la arrogancia de Ricardo se derrumbó por completo, implosionando bajo el peso de la evidencia. No había nada que decir, ninguna excusa que ofrecer, ningún argumento que pudiera sostenerse contra la prueba abrumadora que acababa de presenciar. El silencio era su juez y su jurado, y lo declaró culpable de una ceguera monumental. Era el sonido más humillante que jamás había escuchado. Elena salió del auto, sus movimientos tan económicos y precisos como siempre. No lo miró, caminó hacia el banco de trabajo, tomó un trapo limpio, y comenzó a limpiarse metódicamente las manos, eliminando los últimos vestigios de grasa. Su indiferencia era un arma devastadora. No le concedió la importancia de una mirada de triunfo, ni siquiera una de rencor. Para ella, el trabajo estaba hecho, el problema resuelto. El drama humano que Ricardo había creado era una nota a pie de página irrelevante. Al ignorarlo, lo despojó de la última pizca de poder que le quedaba, su capacidad para afectar a los demás. Se convirtió en un fantasma en su propio escenario, un espectador invisible de su propia caída, mientras ella simplemente volvía a poner su mundo en orden. Desde el otro lado del taller, Luis, que había permanecido inmóvil durante toda la demostración, dejó escapar una sonrisa lenta y genuina. No era una sonrisa de burla hacia Ricardo, sino de profundo orgullo por Elena. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, y en ese cruce de miradas hubo un universo de entendimiento compartido, de legado honrado y de fe justificada. Ese simple intercambio, del que Ricardo fue un mero espectador, solidificó su condición de extraño. Eran un círculo cerrado de conocimiento y respeto, y él estaba irrevocablemente fuera. La validación silenciosa de Luis fue el último clavo en el ataúd de su ego. Confirmó que lo que acababa de ver no era suerte, sino la norma en ese lugar sagrado. El rostro de Ricardo se encendió con un rojo intenso, que se extendió desde su cuello hasta las orejas. El calor de la vergüenza era un fuego físico. Sus ojos, incapaces de enfrentar a Elena, cayeron sobre el fajo de billetes que había arrojado con tanto desdén sobre el banco de trabajo. El dinero parecía ahora obsceno, una ofrenda patética y vulgar en un templo de verdadera habilidad. Cada billete era un monumento a su estupidez, un recordatorio tangible de la magnitud de su error. Extendió una mano temblorosa, no para recogerlo, sino como si quisiera borrarlo de la existencia.
Se dio cuenta de que había intentado comprar y humillar algo que no tenía precio, la dignidad que nace del talento puro y el trabajo honesto. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación dolorosa. Con una calma deliberada, Elena tomó las llaves del Mustang del encendido. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío, el símbolo emocional que había iniciado todo el conflicto. Caminó hacia el banco de trabajo y en lugar de devolvérselas directamente a Ricardo, las colocó suavemente sobre la superficie de madera, justo al lado del desordenado fajo de dinero. El sonido fue apenas un clic, pero resonó como un golpe de mazo. El gesto fue claro. El poder había sido transferido. Las llaves ya no eran un símbolo de su estatus, sino del talento de ella. Estaban allí, esperándolo, pero para reclamarlas, tendría que cruzar una línea, admitir su derrota, y aceptar la nueva jerarquía que ella, sin decir una palabra, había establecido. Ricardo levantó la vista del dinero, y sus ojos finalmente se encontraron con los de Elena. Vio en ellos no arrogancia ni ira, sino una calma profunda y una claridad que lo atravesó. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por una marea de vergüenza. ¿Qué podía decir? ¿Cómo lo hiciste? Sonaría estúpido. Lo siento. Parecía una palabra demasiado pequeña, demasiado inadecuada, para la profundidad de su ofensa, su arsenal de lenguaje corporativo, sus tácticas de negociación, su capacidad para dominar cualquier habitación con su voz, todo se había vuelto inútil. Estaba desnudo, desarmado por una verdad tan simple y poderosa que lo había dejado sin habla, un rey destronado en un reino que nunca había entendido. En ese momento de silencio absoluto, un sonido estridente y profano rompió el hechizo. La bocina de aire de un camión pesado sonó 2 veces desde la calle. Una llamada impaciente. La grúa. Había llegado para remolcar un auto que ahora funcionaba a la perfección, un heraldo metálico de su propia y ridícula humillación. La ironía era aplastante. Ricardo se estremeció, atrapado entre la mujer a la que debía una disculpa monumental y el mundo exterior, que estaba a punto de presenciar la prueba pública de su arrogancia. No había escapatoria. Se vio obligado a salir de ese taller. No como el cliente victorioso que había planeado ser, sino como un necio que debía enfrentar las consecuencias de una batalla que había perdido antes de que comenzara. El sonido profano de la bocina del camión de remolque fue la sentencia final, un veredicto del mundo exterior que llegaba para certificar su estupidez. Ricardo se sintió encoger, expuesto bajo la luz polvorienta del taller. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que subiera a la grúa y desapareciera de allí, llevándose consigo los restos destrozados de su orgullo, pero sus pies, anclados al suelo de cemento por un peso invisible, se negaron a obedecer. Se dio la vuelta, no hacia la salida sino hacia el interior del taller, un movimiento lento y doloroso. Su mirada ya no era la de un conquistador, sino la de un penitente que se acerca a un altar que ha profanado. El camino de 10 metros que lo separaba de Elena le pareció un desierto interminable, y cada paso que daba era un acto de rendición, un desmantelamiento consciente de la armadura de arrogancia que lo había definido durante toda su vida adulta. Luis, desde su esquina, observó la escena con una sabiduría tranquila. Sin decir una palabra, colgó la última llave en su lugar, se limpió las manos en un trapo y caminó hacia la puerta principal. No miró a Ricardo al pasar, pero su acción fue un gesto de una delicadeza inesperada. Salió a la calle, cerrando parcialmente la puerta tras de sí, creando una burbuja de intimidad en el vasto espacio del taller. El ruido del tráfico y la voz del conductor de la grúa se atenuaron, convirtiéndose en un murmullo lejano. Luis le estaba concediendo a Ricardo la dignidad de un espacio privado para su humillación y su posible redención. Fue un acto de compasión silenciosa, un reconocimiento de que la caída de un hombre, por arrogante que fuera, era un momento que merecía un mínimo de respeto. Le estaba dando la oportunidad de reparar no solo el auto sino a sí mismo. Ricardo se detuvo frente al banco de trabajo. El olor a ozono y a metal caliente del motor recién apagado llenaba sus fosas nasales, un perfume de competencia que ahora asociaría para siempre con su propia ignorancia. Sus ojos se fijaron en el desordenado fajo de billetes, un testimonio vulgar de su error de juicio. Luego, levantó la vista hacia las manos de Elena, que ahora estaban limpias pero marcadas por pequeñas cicatrices y callosidades.
Eran las manos de una creadora, de alguien que construía valor con su esfuerzo, no de alguien que simplemente lo contaba. Abrió la boca para hablar, pero el sonido que salió fue un carraspeo ahogado, la voz de un hombre que ha perdido por completo su autoridad. Las palabras, sus herramientas más afiladas en el mundo de los negocios, lo habían abandonado. Se sintió desarmado, infantil, un extraño en su propia piel. Finalmente, con un esfuerzo que pareció costarle todo, las palabras salieron, quebradas y apenas audibles. «Yo», comenzó, su mirada cayendo de nuevo al dinero como si confesara ante un juez. «Fui un completo idiota». La frase no fue una disculpa formal, sino una admisión cruda y visceral. Levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez, sin el filtro de su desprecio. «No se trataba del auto, ¿verdad? Se trataba de usted. De que es mujer. Y yo no pude verlo». La confesión colgó en el aire, desnuda y vergonzosa. No intentó excusarse, ni minimizar su ofensa. Por primera vez, estaba siendo honesto, no solo con ella, sino consigo mismo, reconociendo la fea verdad de un prejuicio que ni siquiera sabía que albergaba con tanta fuerza. La vulnerabilidad en su voz era más elocuente que cualquier discurso preparado. Elena lo escuchó en silencio. No asintió, no ofreció una palabra de consuelo, ni mostró una pizca de triunfo. Su expresión permaneció serena, una calma que no era fría, sino profundamente arraigada. Le concedió el espacio para su confesión, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio que él mismo había creado. Su quietud era una forma de poder mucho más formidable que su anterior arrogancia. No lo estaba juzgando, pero tampoco lo estaba absolviendo. Simplemente lo estaba viendo, despojado de sus máscaras, y al hacerlo, lo obligaba a enfrentarse a la imagen de sí mismo sin defensas. Esta ausencia de reacción fue, a su manera, el acto más desafiante de todos, porque le negaba la fácil catarsis de una confrontación, o el alivio de un perdón inmediato. Lo dejó solo con el peso de su propia vergüenza. Desesperado por llenar el vacío, por hacer algo que pudiera empezar a enmendar el daño, Ricardo volvió a su lenguaje por defecto, el dinero. «Por favor», dijo, su voz ganando un ápice de urgencia. Hizo un gesto hacia los billetes esparcidos. «Déjeme pagarle, el triple. No, 10 veces más, lo que sea justo por la lección». Era un intento torpe, el reflejo de un hombre que todavía creía que cualquier deuda, incluso una moral, podía saldarse con un cheque. No entendía que lo que le había quitado a ella no tenía precio, y por lo tanto, no podía ser comprado de vuelta. Su oferta, aunque nacida de un arrepentimiento genuino, demostraba que su transformación apenas comenzaba, que aún le quedaba un largo camino por recorrer para comprender el verdadero valor de la dignidad y el respeto. Elena finalmente se movió. Con una calma deliberada se acercó al banco de trabajo. Ignoró el fajo de billetes que él había ofrecido. En su lugar, tomó la orden de trabajo original, una hoja de papel manchada de grasa con el presupuesto inicial garabateado a lápiz. La deslizó sobre la madera hacia él. Luego, con 2 dedos, separó la cantidad exacta del presupuesto del montón de dinero, y empujó el resto de los billetes de vuelta hacia Ricardo. Un gesto limpio y definitivo. «Esto es lo justo», dijo, su voz tranquila pero firme. «Mi trabajo tiene un precio, mi respeto no». Con esa simple frase, redefinió por completo la dinámica de poder. No solo rechazó su dinero, sino la premisa de que su valor podía ser cuantificado por él. Le estaba enseñando que la integridad era la única moneda que importaba en su mundo. La vergüenza de Ricardo se profundizó, convirtiéndose en una forma de admiración a regañadientes. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida rodeado de personas que dirían cualquier cosa por dinero, que comprometerían cualquier principio por una ventaja. Y aquí, en este humilde taller, una mujer a la que había tratado como a una nada, le estaba dando una lección magistral sobre el honor. Lentamente, recogió el dinero que ella había rechazado, sus dedos sintiéndose torpes y extraños. El tacto de los billetes le quemaba. Los guardó en su bolsillo sin contarlos. El gesto ya no era de poder, sino de derrota. Luego, su mirada se posó en el símbolo que había iniciado todo, las llaves del Mustang,
que yacían sobre la madera entre ellos. El puente entre su mundo y el de ella. Extendió la mano para cogerlas, pero se detuvo a medio camino. Su mano flotó en el aire por un segundo, una pregunta silenciosa. Ya no sentía que tuviera derecho a simplemente tomarlas. Eran suyas por propiedad, pero sentía que le pertenecían a ella por derecho moral. Levantó la vista hacia Elena, buscando permiso en sus ojos. Fue un cambio de poder sutil pero monumental. El hombre que había entrado exigiendo y ordenando ahora, estaba pidiendo permiso en silencio para reclamar lo que era suyo. Reconocía que, aunque él era el dueño del auto, ella era su guardiana, la que entendía su alma. Estaba admitiendo que ella poseía un conocimiento y por lo tanto, un poder al que él nunca podría aspirar. Elena lo sostuvo con la mirada por un largo momento, un momento que pareció contener toda la historia de su interacción. Luego, le dio un asentimiento casi imperceptible. Era un gesto de permiso pero también de algo más. De cierre. Con ese simple movimiento de cabeza, aceptó su disculpa no verbal y le devolvió el control de su propiedad. Ricardo finalmente cogió las llaves. En su palma, el metal frío se sentía diferente. Ya no eran solo un símbolo de su riqueza y estatus. Se sentían más pesadas, imbuidas de la historia de esa humillación y redención. Eran un recordatorio tangible de su propia ceguera y de la gracia inesperada que había encontrado en el lugar más improbable. Sostuvo las llaves con una reverencia que nunca antes había sentido por un objeto material. Se dirigió hacia la puerta, esta vez con los hombros ligeramente caídos, despojado de su anterior pavoneo. Afuera, Luis había despachado al conductor de la grúa, cuya partida dejaba un silencio pacífico en la calle. Antes de salir, Ricardo se detuvo en el umbral y se giró una última vez. No dijo nada más. No había nada más que decir. En su lugar, simplemente la miró, y le dio un lento y deliberado asentimiento. No era una despedida, sino una promesa. Un reconocimiento de deuda que sabía que nunca podría pagar del todo. Era la mirada de un hombre que había sido fundamentalmente cambiado. Que había entrado en ese taller como un rey, y salía como un hombre, más pequeño sí, pero infinitamente más humano. El aire entre ellos, antes cargado de tensión y desprecio, ahora vibraba con una frágil y naciente sensación de paz. 6 meses después, el aire en Talleres Solís se sentía diferente. La luz del sol, que antes luchaba por atravesar ventanas opacas, ahora inundaba el espacio a través de cristales limpios, revelando un orden renovado. Había nuevos elevadores hidráulicos y estaciones de trabajo modernas, pero el alma del lugar permanecía intacta en el tablero de herramientas del padre de Elena, cada pieza en su silueta desgastada. Cuando Ricardo entró, el cambio en él era tan notable como el del taller. No llevaba traje, sino unos vaqueros y una camisa sencilla. Sus pasos ya no resonaban con la impaciencia del poder, sino con la vacilación de un invitado que espera ser bienvenido. Se detuvo en el umbral, sus ojos recorriendo el espacio no con juicio, sino con una especie de asombro reverente. Ya no era el dueño del mundo entrando en un dominio inferior. Era un hombre visitando un lugar que le había enseñado el verdadero significado del valor, un santuario que había demolido su arrogancia y comenzado a reconstruir su humanidad. No venía por una reparación, en sus manos no sostenía las llaves de un auto, sino una carpeta de cuero. Se acercó a Elena, que supervisaba a una joven aprendiz que ajustaba un carburador. Esperó en silencio a que ella terminara de dar una instrucción, una deferencia que antes le habría sido imposible. Cuando Elena se volvió hacia él, Ricardo abrió la carpeta sobre un banco de trabajo limpio. Dentro había planos y documentos. He estado pensando, comenzó, su voz desprovista de su antiguo filo autoritario. En tu padre. En su legado. Quiero financiar un programa. Una beca. Para que chicas jóvenes como ella puedan aprender de ti. Lo llamaríamos el Programa de Aprendizaje Manuel Solís. No era una oferta de negocios, sino una confesión. Era su intento de reparación, un esfuerzo por construir algo duradero a partir de las ruinas de su propio prejuicio, transformando su dinero de un arma de humillación,
a una herramienta de oportunidad para otras. La mirada de Elena se desvió por un instante hacia el tablero de herramientas. Allí, en un gancho solitario lejos de las demás, colgaban las llaves de su Mustang. Ya no eran un simple objeto, sino un artefacto, un recordatorio silencioso del día en que el poder cambió de manos. Ricardo siguió su mirada y una leve sonrisa, teñida de melancolía, curvó sus labios. Se habían convertido en un símbolo no de propiedad, sino de una lección aprendida de la manera más dura. Eran el ancla de su transformación, la prueba tangible de que el respeto no se exige, se gana. El llavero de cuero gastado, que antes representaba su estatus, ahora simbolizaba su humildad. Verlas allí, en un lugar de honor en el santuario de ella, era la aceptación silenciosa de una deuda que él sabía que nunca podría pagar por completo, pero que pasaría el resto de su vida honrando con sus acciones. Ella no aceptó de inmediato, sus ojos claros lo estudiaron, buscando la verdad detrás de las palabras y los documentos. Su silencio ya no era una defensa, sino una herramienta de evaluación. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz tranquila pero incisiva. La pregunta era simple, pero contenía el peso de toda su historia. Ricardo no vaciló. Miró a la joven aprendiz, y luego de nuevo a Elena. «Porque ese día», dijo, «no solo me equivoqué contigo. Me di cuenta de que llevaba toda mi vida equivocado, viendo el mundo a través de un lente que solo valora el poder y la apariencia. Este programa no es caridad, es una corrección. Es para asegurarme de que haya más Elenas en el mundo, y menos Ricardos que sean demasiado ciegos para verlas». Su respuesta no era una disculpa, sino un manifiesto. La declaración de un hombre que había desmantelado su visión del mundo y estaba comprometido a reconstruirla sobre una base de equidad. Elena se alejó del banco y caminó por su taller. El zumbido de las herramientas, el olor a metal limpio, los sonidos de la creación la envolvían. Se detuvo junto a la joven aprendiz, que la miró con una mezcla de admiración y concentración. En la pared, detrás de ellas, un nuevo letrero pintado a mano decía: «El futuro es hecho a mano. Pregunta por nuestro programa de aprendices». Era un pequeño cambio, un CTA silencioso al mundo. Elena le dedicó una sonrisa alentadora a la chica antes de volverse hacia Ricardo, que esperaba su veredicto con una paciencia que nunca había poseído. No hubo un discurso, simplemente extendió su mano, no para un apretón de negocios, sino como un gesto de alianza. «Empecemos», dijo. Con esa simple palabra, aceptó no solo su dinero sino su redención, sellando un pacto para construir un futuro diferente, juntos. La escena cambió, mostrando el taller en pleno apogeo. 3 aprendices más, todas mujeres jóvenes, trabajaban en diferentes motores bajo la atenta mirada de Elena. Ella se movía entre ellas, no como una jefa, sino como una mentora. Se detuvo junto a la más joven, que escuchaba un motor con un estetoscopio de mecánico. «No solo oigas el ruido», le dijo Elena en voz baja, colocando su propia mano sobre la de la chica en el bloque del motor vibrante. «Siente el latido, cada motor tiene una historia que contar. Tienes que aprender a escucharla». Ricardo observaba desde la oficina de paredes de cristal que había construido, no como un supervisor, sino como un guardián silencioso. Había cedido el protagonismo, encontrando un propósito mayor en facilitar el éxito de otros. Su poder ya no residía en ser el centro de atención, sino en asegurarse de que la luz brillara sobre quienes realmente lo merecían. Al final de un largo día, mientras las aprendices limpiaban sus herramientas, Luis se acercó a Elena, que contemplaba la escena con una tranquila satisfacción. Su mirada se posó en el tablero de herramientas. Junto a las llaves del Mustang de Ricardo, ahora colgaban varios juegos de llaves más pequeños y coloridos, cada uno perteneciente a una nueva aprendiz. El símbolo de una lección individual se había multiplicado, convirtiéndose en un emblema de oportunidad colectiva. Luis puso una mano en el hombro de Elena, un gesto de un orgullo profundo y silencioso. «Tu padre», dijo, su voz ronca por la emoción, «estaría muy orgulloso». Elena sonrió, una sonrisa genuina y luminosa que iluminó su rostro. La imagen final no fue de un motor rugiendo, sino de sus manos, ahora limpias, descansando sobre el hombro de su primera aprendiz, pasando no solo un oficio,
sino un legado de dignidad.